Cierra los ojos por un instante. Respira. Siente el aire entrando y saliendo, como si en ese movimiento invisible tu alma pudiera descansar. Tal vez, al escuchar estas palabras, estés sola, en la habitación silenciosa, o quizás sentada en el balcón mirando el cielo, o incluso en medio de una rutina ruidosa, pero con un vacío tan grande dentro del pecho que todo parece demasiado silencioso. No toda destrucción ocurre con violencia o claridad. Algunas heridas no gritan, solo callan. El alma, cuando va siendo herida poco a poco, no hace alboroto, solo se silencia, se retrae y poco a poco se esconde. Así es como muchas mujeres caminan hoy, no rotas, pero anestesiadas, no derrumbadas, pero estancadas, no muertas, pero dormidas. Charles Stanley decía con una sabiduría que atraviesa el tiempo: las elecciones que hacemos en secreto son las que más moldean nuestro destino espiritual. Y tal vez no lo hayas percibido, pero son exactamente esas pequeñas elecciones silenciosas que, repetidas sin reflexión, van moldeando una trayectoria donde el alma se pierde de sí misma. La rutina religiosa, con sus oraciones, compromisos y rituales, a veces crea la ilusión de que todo está bien, pero en lo más íntimo sabes que falta algo. Es como esa extraña sensación de cumplir todas las tareas, pero terminar el día exhausta, vacía, desconectada, como quien canta, pero no siente, como quien ora pero no encuentra respuesta, como quien vive pero no vibra. Billy Graham advertía: el mayor engaño espiritual es pensar que nuestra vida está bien, cuando en realidad está espiritualmente enferma. Y esta frase resuena como un susurro amoroso, no como un juicio, porque nadie elige enfermar espiritualmente. Esto ocurre lentamente, silenciosamente, un pequeño distanciamiento aquí, una concesión allá, y cuando menos lo percibes, el alma ya está tan lejos de su esencia que ya no sabe cómo regresar. Puede que te estés preguntando: ¿cómo puedo saberlo? Y de eso precisamente necesitamos hablar hoy, de señales que no llegan con estruendo, pero que van drenando tu energía vital, bloqueando tu expansión espiritual, robando la ligereza de tu corazón. Este video no es para acusarte, no es para presionarte a cambiar de un día para otro, es para ayudarte a reconocer, porque solo al reconocer podemos, con la ayuda de Dios, transformar. Puede que estés viviendo con una frecuencia vibracional tan baja que ni siquiera percibas cuánto afecta tu salud emocional, tu claridad mental, tu sensibilidad espiritual. Tal vez estés tan acostumbrada a la sensación de peso, de fatiga, de estancamiento, que ni siquiera imagines que hay otra forma de existir, hay otro estado de ser, más ligero, más conectado, más vivo. Hoy caminaremos juntas a través de 7 señales espirituales que pueden estar destruyendo tu alma, sin que siquiera lo percibas, no para que sientas culpa, sino para que, finalmente, te permitas percibir, porque percibir es el primer paso para sanar, para restaurar, para volver a vivir plenamente. Y quién sabe, en medio de este recorrido, escuches al Espíritu Santo susurrando: hija, siempre he estado aquí, solo esperando que me notaras de nuevo. Entonces, respira, abre tu corazón y permite que este viaje no sea solo un video más, sino un encuentro verdadero, con tu alma, con tu historia y con el Dios que no quiere tu actuación, sino tu corazón entero, vulnerable y verdadero. Hay un momento en la caminata espiritual en que el alma comienza a acostumbrarse, no a la presencia viva de Dios, sino a la ausencia disfrazada de presencia. Es cuando la oración se convierte en hábito, pero no en encuentro. Cuando la lectura de la Biblia se transforma en obligación, pero no en alimento. Cuando el ayuno se vuelve rutina, pero ya no rasga los cielos ni sensibiliza el corazón. El dolor entonces se acomoda, se queda allí, silencioso, sofocado, como si fuera parte del mobiliario del alma. Y en este escenario de repeticiones vacías, la vida espiritual se vuelve automatizada, desprovista de alma, sin calor, sin pasión. Ese es el punto en que la frecuencia vibracional comienza a estancarse. Ya no hay movimiento interior, ni transformación profunda. El alma pasa a operar en un estado vibracional bajo, denso, pesado, donde la apatía se instala sin ser percibida.
El corazón, antes sensible, ahora está anestesiado. La alegría que un día hizo brillar los ojos al orar, hoy no es más que un deber cumplido, una rutina fría, desprovista de afectividad. La energía espiritual ya no fluye y la manifestación de nuevos estados de conciencia simplemente no ocurre. El alma, que debería estar como un río corriendo libre, se encuentra represada, bloqueada, parada, y en este error oculto, casi imperceptible, reside una gran confusión: creer que la disciplina espiritual, por sí sola, es suficiente. Pero la disciplina sin relación es como un cuerpo sin alma, una estructura sin vida, una práctica sin transformación. El corazón entra en un modo automático, repitiendo oraciones, participando en encuentros, cantando cánticos, pero la presencia de Dios ya no se siente. Hay quienes piensan que esto es normal, que forma parte de un maduramiento, pero no lo es. Es un colapso emocional y neurobiológico que va tomando control lentamente hasta transformarse en estados crónicos de ansiedad, depresión o estancamiento espiritual. El alma, entonces, sin darse cuenta, comienza a enfermar. Se cansa de sí misma, atrapada en una rutina religiosa sin vida. ¿Alguna vez te has sentido así, cumpliendo todos los deberes espirituales, pero sintiéndote más vacía que nunca, como quien conoce el camino, pero ya no siente ganas de recorrerlo? Es como un río represado, donde las aguas estancadas comienzan a pudrirse por falta de movimiento. Lo que debería ser vida abundante se transforma en un lago estancado, denso, pesado, sin oxígeno, sin belleza. Y lo más doloroso es que muchas veces esto ocurre sin que lo percibamos. El alma se acostumbra a lo poco, se acostumbra a lo tibio, se acostumbra al vacío. Pero Dios no quiere un alma acostumbrada. Quiere un alma viva, pulsante, sensible a su presencia. No un alma que repite palabras, sino un alma que vibra con cada palabra que pronuncia. No un alma que actúa por obligación, sino un alma que vive por amor. Tal vez hoy, al escuchar esto, te des cuenta de que tu espiritualidad ha sido más una repetición que una experiencia, más un protocolo que una relación, más una obligación que una pasión. Y percibir esto no es motivo de vergüenza, es el inicio de un nuevo comienzo, porque el río puede volver a correr y las aguas pueden volver a ser vivas, claras y libres. Siempre pueden. Hay una inquietud profunda que muchas veces se disfraza de celo espiritual, pero en realidad esconde un alma insegura, ansiosa, desconfiada. Es ese deseo insistente de recibir señales, confirmaciones, pruebas, respuestas inmediatas de Dios en cada paso, en cada decisión, en cada movimiento. Como si fuera imposible caminar sin que el cielo envíe antes un mensaje explícito, una confirmación visible, una palabra directa. Este vacío emocional crea una necesidad compulsiva de validación espiritual, como si el silencio de Dios fuera interpretado automáticamente como rechazo o abandono. Lo que está detrás de esta búsqueda incesante no es una fe madura, sino un miedo disfrazado, un miedo a equivocarse, a fallar, a ser rechazada, a estar sola. Y este miedo activa, sin que se perciba, el sistema nervioso simpático que pone al cuerpo en estado de alerta, eleva el cortisol, acelera el corazón y genera una tensión silenciosa que sabotea la frecuencia espiritual. El cuerpo está en defensa, la mente está en sobrecarga, el corazón en agitación, el alma agotada. Irónicamente, cuanto más se buscan señales, menos se encuentra paz. Cuanto más se exige de Dios una confirmación, menos se confía en el Dios que no falla. Quien vive en esta dinámica termina experimentando una ruptura constante de expectativas, porque la búsqueda obsesiva por señales revela más miedo que fe, más necesidad de control que entrega, más inseguridad que confianza. El alma pasa a relacionarse con Dios como quien lidia con una autoridad inestable, y no con un Padre amoroso, como quien teme equivocarse y ser castigado, y no como quien descansa en el amor que no falla. Y esto genera un cansancio espiritual profundo, un agotamiento emocional disfrazado de espiritualidad intensa. La invitación, entonces, es otra. Es dejar de preguntar y comenzar a confiar. Es desarrollar una oración de abandono consciente.
donde no se exige, no se reclama, no se buscan señales desesperadamente, sino que simplemente se descansa, como quien ora: Señor, aunque no vea, confío; aunque no sienta, permanezco; aunque no comprenda, continúo. Porque la confianza verdadera no necesita pruebas en cada paso, simplemente camina. Como la mariposa que no consulta al viento antes de volar, solo abre las alas, no cuestiona la dirección del soplo, no exige garantías, no busca seguridad absoluta, simplemente confía en que el viento, de alguna forma, la sostendrá. Y tal vez sea eso lo que tu alma necesita en este momento: menos exigencia, menos control, menos búsqueda desesperada por señales y más entrega, más confianza, más abandono. Porque quien confía no necesita pruebas constantes. Quien confía simplemente camina. Y en ese caminar confiado, silencioso e incluso arriesgado, es donde se encuentra la verdadera libertad espiritual. No una libertad para hacer lo que quieras, sino una libertad para no necesitar más garantías para vivir. Solo vivir, solo confiar, solo ser. Hay una sutileza peligrosa en la forma en que muchas mujeres de fe lidian con sus emociones. Es esa tendencia silenciosa a sofocar el dolor, disfrazar la angustia, enmascarar la tristeza con frases hechas y vacías como «todo está bien», «Dios lo sabe todo» o «solo hay que tener fe», como si sentir dolor fuera una señal de debilidad espiritual, como si admitir tristeza fuera un pecado oculto, como si llorar fuera un fracaso, pero no lo es. Negar el propio dolor no es fe, es autoengaño. Y este autoengaño, cuando se convierte en hábito, crea un bloqueo emocional tan profundo que impide que el alma experimente una sanación verdadera. Cuando el alma se calla ante su propio dolor, el cuerpo reacciona. La neurociencia nos enseña que el exceso de positividad forzada genera una disonancia cognitiva, un conflicto interno entre lo que sentimos de verdad y lo que forzamos a creer. Este conflicto bloquea el procesamiento emocional saludable, impide la neuroplasticidad necesaria para que el cerebro transforme experiencias traumáticas en aprendizaje y aprisiona al alma en un ciclo de represión y sufrimiento silencioso. La persona se convence de que necesita ser fuerte, resiliente, inquebrantable, pero por dentro está agotada, fragilizada, rota. Lo más peligroso de esta positividad espiritual tóxica es que es elogiada, celebrada, incluso incentivada por muchos discursos religiosos superficiales, como si la mujer que no se queja, que no llora, que no cuestiona, fuera más santa, más madura, más fuerte. Pero la verdad espiritual más profunda es exactamente lo opuesto. Negar tu dolor no fortalece tu fe, solo esconde heridas que seguirán sangrando en silencio. Y esas heridas escondidas se transforman en amargura, en tristeza crónica, en desánimo espiritual. Mira los salmos de David, mira a Ana, ante el altar, derramando lágrimas, siendo incluso confundida con una mujer ebria. Tal era su entrega emocional. Ana no reprimió su dolor, no fingió que todo estaba bien, no usó frases hechas para disfrazar su angustia. Lloró, gritó, expuso su fragilidad ante Dios. Y fue exactamente allí, en ese lugar de total vulnerabilidad, donde ocurrió el milagro. No después de fingir fuerza, sino después de admitir debilidad. No después de disfrazar, sino después de derramarse. Esa es la belleza de la espiritualidad auténtica. No exige que escondas tu dolor. Te invita a presentarlo ante Dios, sin vergüenza, sin culpa, sin miedo. Porque Dios no espera que seas inquebrantable, espera que seas verdadera, que llores cuando sea necesario llorar, que grites cuando no sepas qué más decir, que lamentes cuando el alma esté demasiado herida para cantar. Y en ese espacio de autenticidad, de dolor expuesto, de fragilidad asumida, es donde el Espíritu Santo se mueve con más poder, no para acusarte, sino para acogerte, no para exigirte, sino para sanarte, porque solo hay sanación donde hay verdad, solo hay restauración donde hay entrega, solo hay vida donde hay espacio para sentir, y tu alma merece ese espacio, necesita ese espacio, para, finalmente,
volver a respirar, volver a pulsar, volver a vivir. Hay una herida escondida en el corazón de muchas mujeres que, aunque parezcan espiritualmente fuertes, viven una espiritualidad construida más por la necesidad de aprobación que por la intimidad con Dios. Es una espiritualidad performativa, donde cada gesto de fe, cada palabra dicha, cada oración hecha, está inconscientemente dirigida no al cielo, sino a los ojos humanos. El alma pasa a preocuparse más por la imagen que por la esencia, más por el aplauso que por lo secreto, más por el reconocimiento que por la presencia. Este mecanismo, tan silencioso como destructivo, activa un ciclo neuroemocional profundo. La necesidad de validación externa activa el circuito de recompensa cerebral, liberando neurotransmisores que generan una sensación momentánea de satisfacción, pero que al mismo tiempo crean una dependencia afectiva invisible. La espiritualidad pasa a alimentarse no del espíritu, sino del mirar del otro, y sin darse cuenta, el alma se aleja de su verdadera identidad en Cristo, volviéndose rehén de comparaciones, de estándares, de expectativas ajenas que la sofocan y aprisionan. Y entonces, cuando no hay más aplausos, cuando el público se calla, cuando la iglesia no reconoce, cuando los amigos no notan, el alma se siente vacía, invisible, rechazada, como si su espiritualidad hubiera perdido el sentido solo porque no fue validada por otro ser humano. Pero la espiritualidad verdadera no nace en la aprobación pública, nace en lo secreto. No florece en el escenario, sino en el altar escondido. No se fortalece por el elogio, sino por el encuentro íntimo, silencioso, profundo con el Padre que ve en secreto. Es en este espacio de intimidad escondida donde el alma encuentra su verdadera fuerza, como la raíz del higo, que crece fuerte en el subsuelo, donde nadie ve, pero es allí donde el árbol se sostiene, es allí donde la vida se mantiene. La raíz no busca ser admirada, no necesita ser vista, no desea aplausos, solo cumple su propósito: alimentar, sostener, nutrir. Y así debe ser la espiritualidad, silenciosa, profunda, escondida, pero absolutamente viva. Muchas veces, sin darte cuenta, puedes estar midiendo tu espiritualidad con la vara de los demás, comparando tu intensidad espiritual, tu frecuencia de oración, tu sensibilidad al espíritu con la de otras mujeres, como si hubiera una competencia espiritual invisible, como si Dios amara más a quien parece hacer más. Pero eso es una mentira que hiere, que cansa, que destruye. Dios no te compara con nadie, te conoce por tu nombre, conoce tu historia, tus dolores, tus limitaciones, y te llama a una relación única, exclusiva, personal, que no depende de aprobación, que no exige actuación, que no espera aplauso. Que tu espiritualidad, entonces, no sea más movida por la necesidad de ser vista, sino por el deseo sincero de ver a Dios, no por el miedo a ser olvidada, sino por la alegría de ser encontrada en lo secreto, no por la ansiedad de ser aplaudida, sino por la serenidad de ser amada, porque el amor de Dios no necesita ser conquistado, ya es tuyo, y es en ese amor donde tu alma puede finalmente descansar, respirar, y más que nada ser, solo ser, sin máscaras, sin comparaciones, sin necesidad de aprobación, solo ser. Pocas experiencias espirituales son tan dolorosas como el silencio de Dios. Cuando, después de orar, ayunar, clamar, buscar, la respuesta no llega. Cuando el cielo parece cerrado, la presencia parece distante y el corazón, aunque insiste en creer, comienza a preguntarse: Señor, ¿todavía me escuchas? Esa es una herida profunda, íntima, que no siempre se comparte, pero que se aloja en lo más secreto del alma, generando un sentimiento sutil de abandono, de rechazo espiritual, de crisis de fe. Lo que pocos perciben es que muchas veces ese silencio no es ausencia, sino resistencia. Una resistencia inconsciente al tiempo de Dios, al proceso de maduración, a la espera necesaria para que el alma se alinee, para que el espíritu se fortalezca, para que la fe se profundice. Vivimos en una cultura inmediatista, donde todo debe ser rápido, visible, eficiente, y este ritmo apresurado, impaciente, ansioso, choca violentamente con el tiempo divino, que es otro, más lento, más profundo, más sabio,
El choque entre la necesidad humana de respuestas rápidas y el proceso divino de preparación genera ansiedad, frustración, cansancio espiritual. Pero la revelación que puede cambiar todo es precisamente esta. El silencio de Dios no es rechazo, no es descuido, no es castigo. El silencio de Dios es muchas veces un proceso de preparación y no de alejamiento. Es un tiempo de incubación espiritual, donde el alma es llamada a descansar, a madurar, a fortalecerse, incluso sin ver, sin entender, sin sentir, como la semilla que muere en el suelo en silencio antes de romper en vida visible. La semilla no cuestiona el proceso, no exige anticipación, no intenta escapar de la oscuridad, solo permanece, escondida, silenciosa, vulnerable, hasta que llega el tiempo justo y entonces, de repente, la vida explota fuera de la tierra. Tal vez estés en ese tiempo ahora, un tiempo de silencio, de invisibilidad, de espera que parece interminable. Y tal vez, sin darte cuenta, estés resistiendo este proceso, luchando contra él, insistiendo para que Dios hable, para que Dios se mueva, para que Dios actúe, cuando en realidad lo que Él está haciendo es invitándote a descansar, a confiar, a permanecer. No hay nada malo en ti, no hay falla en tu fe, no hay ausencia de Dios. Solo hay un tiempo de incubación, de preparación, de fortalecimiento invisible. Como la semilla, tu alma puede estar siendo llamada a morir al inmediatismo, a la ansiedad, a la necesidad de control, para que entonces, en el tiempo justo, pueda florecer con una fuerza que hoy ni siquiera imaginas poseer. El silencio de Dios no es el fin de la historia, es solo una pausa sagrada, necesaria, misteriosa, que precede algo mayor, más profundo, más bello. Y tal vez, cuando menos lo esperes, la vida nueva romperá el suelo duro de tu alma y entenderás que el silencio no fue abandono, sino amor. No fue castigo, sino cuidado. No fue ausencia, sino presencia escondida, preparándote para un tiempo de fructificación que solo puede nacer después de mucha espera, mucha entrega, mucha confianza. Ahora, respira hondo y silencia todo a tu alrededor. Cierra los ojos del alma y permítete solo percibir cuánto has caminado hasta aquí, cuánto has reflexionado, cuánto, tal vez sin darte cuenta, te has reconocido en cada una de estas señales. 7 señales espirituales que no son obvias, no hacen ruido, no llegan con alboroto, pero son profundamente corrosivas, silenciosas, capaces de destruir el alma lentamente, sin que siquiera lo percibas, como pequeñas grietas en una pared aparentemente firme, como una erosión imperceptible, como un veneno suave e invisible que día tras día va debilitando las estructuras más íntimas de tu ser. Y es exactamente por eso que esta reflexión no termina con un apelo brusco, ni con una exigencia de cambio inmediato, sino con una invitación a la conciencia. La conciencia de mirar hacia adentro, con honestidad, con valentía, pero, sobre todo, con compasión, no como quien se acusa, sino como quien acoge, no como quien se juzga, sino como quien se comprende, porque todas estas rupturas vibracionales y espirituales solo pueden ser sanadas cuando son reconocidas, cuando son vistas, cuando son nombradas con ternura, sin prisa, sin culpa, sin miedo. Charles Stanley, con su sabiduría serena, nos recuerda: Dios no quiere tu actuación, quiere tu corazón entero, vulnerable y verdadero. No el corazón perfecto, sino el verdadero. No el corazón inmaculado, sino el entregado. No el corazón que siempre acierta, sino el que permanece, el que busca, el que desea. Y tal vez, a lo largo de este video, hayas percibido que muchas veces intentaste actuar, intentaste esconder, intentaste controlar, cuando, en realidad, Dios solo quería tu corazón tal como está ahora, con todas sus grietas, con todas sus dudas, con todas sus fragilidades. Billy Graham decía, con la claridad de quien conocía el alma humana, la vida espiritual saludable no es la ausencia de luchas, sino la presencia constante de Dios en medio de ellas. Y esa es una verdad que necesita ser grabada en lo más profundo de tu ser. No se trata de eliminar las luchas, los miedos, las angustias, sino de aprender a reconocer que,
incluso en ellas, Dios está. Incluso en el estancamiento, incluso en la duda, incluso en la herida, incluso en el silencio, Él está. No distante, no indiferente, no ausente, sino presente, paciente, amoroso. Y entonces aquí, al final de esta caminata, la invitación no es para que te culpes, sino para que transformes estas señales destructivas en oportunidades de reconstrucción espiritual, vibracional y emocional. Que cada señal percibida sea un llamado a la conversión íntima, al retorno a lo esencial, al rescate de tu verdadera esencia en Cristo. Que el dolor silencioso se transforme en oración sincera. Que el miedo escondido se transforme en confianza profunda. Que la resistencia al silencio se transforme en aceptación amorosa. Tal vez aún te preguntes, ¿y ahora? Ahora, solo quédate en silencio. Solo respira. Solo percibe. No hay nada más que necesites hacer en este momento, salvo reconocer que la jornada espiritual es exactamente eso, un camino de conciencia, de entrega, de transformación, y que incluso cuando parece que nada está ocurriendo, todo está siendo trabajado en lo invisible, en lo profundo, en lo secreto, y tal vez, quién sabe, el silencio de Dios, que tanto te inquieta, sea en realidad la respuesta más amorosa que Él ya te dio. Que te permitas escuchar no con los oídos, sino con el alma, y que en ese escuchar silencioso encuentres la paz que siempre buscaste. Amén.